buenos días tengan todos ustedes. Me hubiera gustado sentarme, pero bueno, voy a ponerme de pie. Vamos a estar de pie para dirigirme a ustedes. En primer lugar, le agradezco mucho esta invitación y como siempre, esta invitación que congrega a muchos países, a muchas personas interesadas, ávidas, imagino, de encontrar reflexiones conjuntas en torno a un tema central como es el tema de la gastronomía, el turismo y las ligaciones con otras actividades. Como siempre, es una gran responsabilidad dirigirse al público, sobre todo público joven que estoy viendo en buena cantidad en este momento en el aula. Es de una gran responsabilidad, digo, porque siempre uno todavía tiene la idea de que siempre hablar es como sembrar y que uno espera que más adelante todas estas reflexiones sirvan para que cada uno de ustedes y a personas de otros países les pueda permitir reflexionar y reencontrarse con lo suyo y ver qué de común tenemos. Esta mañana se me pidió que se trabajara el tema de las vinculaciones y los aportes que la gastronomía le da a un país como el Perú y como los de ustedes también, sobre cómo vincularlo, qué relacionar, qué de él derivar para generar afluencia del público turista. Les decía que en principio yo quiero centrar algunas reflexiones de base que nos llevan al tema de cómo ligar, cómo entender la actividad gastronómica emparentada con el turismo. No soy precisamente un especialista en recrear o contar todas las técnicas que se da, porque para eso hay muchas personas, afortunadamente, y esa es una de las manifestaciones de la cultura que en los últimos años ha crecido bastante, y una de las universidades que lidera el tema en el país es la Universidad San Martín de Porres, que tengo la gran satisfacción de ser parte integrante del mismo y ser una de las universidades, si acaso la universidad más importante que ha contribuido a sentar una base de memoria escrita sobre investigaciones en el tema de la gastronomía de hace más de 20 años. Hay cerca de 100 publicaciones que se han hecho, entre ellas algunos eventos que luego les voy a referir conforme avance. Entonces, quería decirles de que es para mí muy importante sentar las bases de una reflexión. ¿Qué es lo que yo puedo pensar en primera instancia entre enumerar todos los componentes que tienen estas actividades conjuntas? En principio, yo quiero señalar un tema central. O sea, cómo en el tema de la cocina, de la gastronomía peruana, más que contarles todo lo que se ha hecho, que lo voy a hacer, lo que quiero sentar como base de reflexión es pensar que hay un tema común hoy a cualquier actividad que la sociedad, que los países, que el individuo, que la persona haga, que tiene que ver con la naturaleza. Si no tenemos claro el tema de que cómo vinculamos, en qué momento de la humanidad estamos en el siglo XXI, y las transformaciones más vertiginosas se han dado a partir del siglo XX, sobre la mitad del siglo XX a la fecha. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir sobre todo a los jóvenes que tienen la tremenda responsabilidad, si están estudiando gastronomía o turismo, un tema complementario? O sea, cómo entender nosotros desde Latinoamérica y desde el mundo en general, cómo entender la inserción del turismo en la gastronomía y cómo entender la gastronomía como parte complementaria del turismo de una oferta importante. Creo que en principio la gran tarea, el gran reto que tenemos es de entender que lo que está pasando hoy en el mundo preocupa hondamente. Les pongo un solo ejemplo. A partir del 1 de diciembre al 12 se va a desarrollar en el Perú un evento muy importante que es el evento de la COP en el Perú. Es un evento donde van a venir más de 12.000 personas. ¿Y cuál es el tema? Un tema álgido, central, porque nada está al margen de ello. El tema del medio ambiente, el tema del calentamiento global, el tema de cómo podemos seguir habitando este planeta que por ratos pareciera que no es nuestro, que somos indiferentes, como si el tema del medio ambiente, como si el tema del calentamiento global, como si el tema de la desaparición de las especies, el deterioro de la biodiversidad, fuera un tema de otros y no el nuestro. Y pareciera que lo único nuestro es lo individual. Y esa es la mentalidad que hoy vive la modernidad. Zygmunt Bauman es un gran investigador en estos temas
es sociólogo, y él nos dice, vivimos en una sociedad líquida. Hoy se forman individuos en función a los objetos. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿qué gastronomía podemos desarrollar? ¿Cuáles son los considerandos que tiene que tener un enfoque de la gastronomía para que se inserte en el turismo? Y cómo hay que ver desde la gastronomía el turismo. Y cómo la gastronomía y el turismo inserto en la complejidad de lo que hoy encara el mundo. Esto no es un tema que se ocupan solamente los ecólogos, o solamente los agrónomos, o los biólogos, o los físicos, o los químicos, o los que planean los desarrollos económicos, porque es un tema central de la humanidad, de todos, desde los que tienen 80, 90 años hasta los que tienen 14 o 12 años que empiezan a entender ya lo que es la vida. Entonces, a mí me parece importantísimo que dentro de la formación que puedan tener los estudiantes fundamentalmente de turismo, que son los que imagino están aquí, es entender cómo insertar una acción ética de resguardo de la vida. ¿Por qué proteger la nuestra propia en principio? Si es que estamos partiendo que la vida empieza con uno mismo o uno en el mundo, que es recursivo. Entonces, me parece importante llamar vuestra atención para que lo que se pueda hacer en otros países, en otras regiones y en el Perú mismo, tenga que partir por eso y en sus manifestaciones culturales. Porque un tema también, y acá entro al tema de la gastronomía, un tema central es ¿qué vendemos? ¿Cómo lo vendemos? Y tenemos que pensar algo. En el caso del Perú, por ejemplo, este desarrollo de la gastronomía, todo este llamado boom, moda, palabras, les juro, les confieso que no me gustan en lo absoluto, porque el boom y la moda pasan. La moda es un dispositivo social. Lo que está de moda está condenado a desaparecer pronto y bien pronto. ¿O ustedes creen que están muy bien conectados porque tienen todos los aparatos electrónicos en la mano? Eso es lo que vende la modernidad. Y no estoy en contra de él. Simplemente que hay que estar vigilando de cuánto realmente comunicamos, estamos entre las personas. Como yo, por ejemplo, que veo en el mismo auto con una amiga, que también va a estar acá expositora, una investigadora también en el tema, y no nos veíamos tiempo. Y estoy segura que cuando me da una noticia, si me lo hubieran dado por teléfono, no me hubiera conmovido tanto como cuando me la da y veo su rostro apenado por un tema penoso. Es decir, la posibilidad de la vinculación directa, el tú a tú, es irreemplazable. Y ese es un elemento fundamental, por ejemplo, del turismo. Eso es central en el tema de la gastronomía. Porque no hay acto más importante en la humanidad que el acto de comer. Y todo lo que se ha generado como manifestación cultural en torno a la mesa. Por lo tanto, yo creo que un componente fundamental, cuando uno empieza a enfocar cómo vender la gastronomía, qué cosa es lo que consideramos importante de la gastronomía peruana, es ponernos a pensar qué cosa queremos ofrecer de nosotros. Y no es fácil. No es solamente enumerar toda la lista que podamos tener. Es simplemente cómo lo vendemos, cómo nos estamos viendo nosotros para exponernos y ofrecernos a los demás que llegan, a los grandes flujos turísticos que llegan. Porque no es solamente el tema de lo que uno ofrece, sino también quién viene, qué trae en la cabeza, qué cosa es lo que puede esperar, cómo también lo educamos al que viene. No es solamente cómo nos formamos para recibir el público, que de hecho tiene que ser, sino qué queremos ofrecer. Y mire, y este es un tema central, porque tiene a su vez que ver con otras manifestaciones de la vida y la cultura. Por ejemplo, un tema importantísimo, todo lo que puede significar trabajo en los organismos de turismo, no solamente tienen que estar los especialistas en turismo, tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Tienen que estar los agrónomos, tienen que estar los biólogos, tienen que estar los historiadores, los sociólogos, los comunicadores, porque es esa globalidad lo que se ofrece. Lo que sucede es que siempre tenemos una mirada muy unidimensional. Creemos que el enfoque de un tema solamente está a cargo de especialistas. Que venga el especialista, dicen. Como por ejemplo acá, el sicariato horroroso que ha empezado en el Perú. No es solamente un tema de la policía. Seguro que sí, de la policía. Y del Ministerio del Interior. Y del ministro tal. Seguramente que sí. Y de los comisarios de los distritos de cada uno, de los distritos que conforman Lima, sobre todo aquellas partes donde el tema es más agresivo. Pero solamente de la policía.
¿O es un tema de la sociedad en general? ¿Qué estructuras de acogida, que así se le llama, hay un filósofo que así le llama, qué estructuras de acogida se le ofrece a la gente joven en los conos, en los lugares donde la pobreza es muy fuerte? ¿Qué se le ofrece para que ese chico ocupe su tiempo y no piense en situaciones terribles o que sea vulnerable de la gente pervertida que los utiliza para crímenes? Porque es horroroso. Ese es un componente muy importante para el tema del turismo. ¿Qué seguridad le ofrecemos? Y no solamente vamos a llenar las cárceles. Hay que crear espacios donde los chicos tengan acogida para que un menor de 12, 14 años no solamente piense que va al colegio, regresa a su casa, come lo que la madre pone, pues no tiene nada más que ver, más que la televisión, con todo lo alienante que esto tiene. El tema de la seguridad es un tema fundamental. No solamente hoteles, que de hecho también hay que verlos para profesionalizar la oferta. O sea, en realidad, y esto es bien importante considerarlo, no es que me estoy despertando en temas, es que la vida es así. Y no hay ninguna manifestación dentro de la vida misma que no se lo vea de esa manera. Y les pongo un ejemplo, acá en el caso del Perú. Miren, hay una inquietud en los países sudamericanos, lo digo porque he tenido oportunidad de estar en varios de ellos en los últimos años, en los últimos 2 años. Por ejemplo, dentro de la próxima semana me voy a Chile, a Valparaíso, a INACAP, porque hay mucha inquietud. Yo soy también integrante de APEGA, Asociación Peruana de Gastronomía, soy miembro fundador de APEGA, y hacemos el evento de Mistura. Y les digo una cosa para satisfacción de los peruanos, pero que tampoco nos las tomemos tan qué rico, qué bacán, inflar el pecho, que está bien, pero hay que poner los pies en la tierra, y eso es lo siguiente. O sea, ¿cuánto realmente, o sea, el Perú en los últimos años tiene un evento que lo realiza todos los años, donde esperamos más de 200.000 personas? Es un esfuerzo increíble. Acaba el evento y les cuento que ya estamos pensando cómo va a ser el otro, porque no es fácil hacer un evento donde se movilizan tantísimas personas, donde se moviliza tanto dinero que hay que buscarlo como auspicios, etc, etc. Traemos más público. ¿Y qué es lo que he podido yo notar en este tema? Que llega mucha gente de fuera y la pregunta es, ¿pero cómo lo han hecho? ¿Cómo han logrado ese desarrollo? O sea, pero como hay una... ¿Y cómo lo haces, no? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo hacen? No es una fórmula. Y a eso quiero llegar, que tiene que ver con un tema central. Cómo entender el concepto de desarrollar las cocinas regionales en el Perú, íntimamente ligado al turismo. Y eso es lo que quiero desarrollar, porque es uno de los temas que he abordado en los últimos años con algunos aportes que creo modestamente significativos para mi país. Y es lo siguiente, yo les digo en principio, la cocina no es una manifestación que se improvisa. La cocina de un pueblo, la cocina de un país, que siempre nos va a remitir a sus cocinas regionales, nos remite a su vez a procesos sociales y culturales de larga data. ¿Por qué el Perú tiene una cocina importante? Por ahorita, por hace 10 años, por hace 15 años, por hace 20 años, por 3 o 4 cocineros, por un cocinero, porque hubo una organización. Eso ayuda. Lo que se tiene que tener claro es que la cocina es una manifestación cultural que se cocina y se ha cocinado en el tiempo, donde no hay creadores particulares e individuales. La cocina es producto de creación colectiva, donde intervienen muchas manos, y toda cocina, cualquiera sea el país del mundo, tiene su base en la creación popular. La cocina de élite surge después y tiene como protagonista fundamental a las mujeres, porque ¿de quién aprenden a comer los varones? Por favor, o no hay mujeres acá, chicas, mujeres, de la madre, pues. Entonces, esas son las cosas, estas expresiones son las que se tienen que poner en valor en los países. Eso es lo que tenemos que nosotros en principio reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué papel juegan las cocinas tradicionales? Que a veces es visto superficialmente como una cocina atrasada, como que hay que superar, porque esa es la manera como nos hemos ido formando en las últimas décadas. Lo tradicional es visto como lo atrasado, lo que tiene que ser superado. La modernidad, eso es lo que nos interesa, la cocina de autor, la cocina muy moderna,
donde solamente se priorizan los insumos y donde se olvida quiénes son los que de dónde viene esa cocina. La cocina de autor, la cocina moderna, la nouvelle cocina, todas esas cocinas vienen de las cocinas populares. Si no conozcan el desarrollo de las cocinas griegas, la cocina romana, la cocina francesa, cuando surge el concepto de restaurante apenas en el siglo XX, como producto de las crisis de las monarquías, salen los grandes cocineros a los caminos a ofrecer sus servicios. Eso hay que conocer para poder entender nuestra cocina. Y lo que yo puedo decir como latinoamericana, como sudamericana, como peruana, como de un país andino trascendente, es que si la cocina peruana está donde está, es porque no se ha improvisado ahorita. Es porque nos hemos preocupado de mirarlo con otros ojos, de respeto, de recuperación, de revalorización, de puesta en valor en lo fundamental. Proceso que estamos en camino, pero que todavía hay mucho por recorrer. Porque ¿qué es lo que impulsa el turismo? En el caso de Lima, el turista viene acá, está unos días. ¿Pero dónde se va? Un montón de puntos, muchos puntos de atracción turística, empezando por Machu Picchu. Se puede ir al norte, se puede ir a la Amazonía. ¿Y en qué estado están esas cocinas? ¿Tienen el mismo nivel? No, ¿por qué? Porque como toda Latinoamérica, nos gana el centralismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner atención en las regiones. ¿Y qué tiene que hacer un estudiante de turismo? Conocer las regiones en todas sus manifestaciones, porque el momento en que el turista va a comer es un momento, pero tiene que conocer todo lo que está ligado a ello. O sea, el tema de la gastronomía no se circunscribe al plato, es el reconocimiento y valorización de la biodiversidad. Y la biodiversidad no es un regalo solamente de Dios o de la naturaleza, es la expresión de un trabajo. La biodiversidad no es un concepto natural solamente, la biodiversidad es un concepto cultural, porque el hombre la interviene. Las miles de variedades que el Perú tiene de papa, ¿a quién se le debemos? ¿Que la tierra solita va a parir montones de papa? No. ¿Quién hace la selección de la semilla fundamentalmente en los Andes del Perú? La familia, la mujer. ¿Quién guarda la semilla? La mujer. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta todos estos momentos, no le damos el valor, el respeto y no queremos eso, no le podemos mostrar al turista lo que no sentimos. Si no estamos orgullosos de lo que tenemos, nadie va a suplir eso. Yo recuerdo mucho, y hago un paréntesis para contarles algo, yo recuerdo mucho en una oportunidad hace varios años, con PROMPERÚ fui a Madrid Fusión, a Madrid Fusión ya ha sido el 2010, hace muchos más años. Fuimos a Madrid con PROMPERÚ a hacer una exposición de cocina peruana al Reina Sofía. Muchos recuerdo que llevamos maravillosos insumos en una gran canasta, una decoración muy bella, espléndido todo, y la gente comenzó a recorrer, ¿no?, el lugar, cientos de personas. Y en un momento un señor se acerca y dice, pero tenéis maíz de colores, maíz. Pero acá no se come eso, dice, eso comen los pollos, dice, ¿no? Le digo, sí, seguro, señor, porque este jamás llega aquí. Entonces tiene que comerlo, tiene que irse al Perú. ¿Qué pasaría si me hubiera quedado callada? Sí, pues los pollos, sí, pues para allá sí lo comemos. ¿Por qué? ¿Por qué hubiera podido razonar así? Seguramente si no lo conocía. Pero como sé lo que es el maíz para México, para Perú, para los países centroamericanos, si uno sabe, uno cree, uno estudia, uno investiga, lo siente, lo quiere, lo transmite. No se puede transmitir aquello, sino lo que no se conoce, no se puede llegar a querer. Hay que conocerlo. Por eso es importantísima la investigación, el deseo, la actitud de conocimiento. Alumnos, no esperen solamente lo que el profesor les da, vayan más allá de eso. Reten en el mejor sentido a sus profesores. No se queden solamente con la receta. Una receta, aparte de que le dicen que tiene sus secretitos, que luego algo sobre eso puedo decir. ¿Una receta qué es? Una receta es un principio técnico de procedimiento, fríamente dicho eso. ¿Pero la receta es eso? No, la receta es mucho más que eso. Un cocinero no puede ser un repetidor de receta. Un cocinero tiene que conocer los insumos. Tiene que saber el comportamiento, por ejemplo, de los ají, los capsicum, los chiles para México. Todo eso hay que conocer. O sea, es decir, nosotros tenemos que tener, los que estamos en el tema de la gastronomía,
y que lo queremos ofertar al turismo, hay que ofrecerlo con su mejor rostro. ¿Y cuál es su mejor rostro? Entre otras cosas, el principio de la verdad, el principio de la complementariedad, del respeto, del reconocimiento de los gestores anónimos que están en la cocina, que son las madres, que son las mujeres. No se sientan mejor porque tienen un hotel de 40 pisos, que igual lo van a encontrar en cualquier lugar del mundo. Además, cuando uno va a un hotel 5 estrellas, todos los días le cambian la sábana a uno, ¿o no? Y eso es un atributo, yo no creo que necesariamente sea ese. O sea, hay que tener claro, hay que preguntarnos en nuestros países, hay que preguntarnos entre los alumnos y los profesores, qué es lo que queremos ofrecer, qué considerando tiene esa oferta, cuánto de la tradición se recupera, por qué es importante recuperar la memoria de las regiones. Por ejemplo, ahora yo voy a ir a Valparaíso, y hace poco, por cosas me parece hasta mágicas, lo conversábamos hace momentos con Sara Beatriz, que eso yo creo, esa magia existe. Miren, les cuento breve, una gran investigadora en Chile es Sonia Montesinos. Me llama la embajada y me dice, hay la feria del libro, hay que presentar un libro. Llega mi libro en la cocina de Valparaíso. Y la presento y leo, y a pesar de que los amigos chilenos dicen, no hay cocina, no tenemos cocina, mentira, encontré más de 90 recetas en Valparaíso. Presenté el libro, me sentí satisfecha, mi amiga vino, muy buena amiga, muy bien, cariños van, todo muy bien. Pasa un tiempito y me llega una invitación que no tenía nada que ver con esto y me dicen, por favor, queremos que vengas a Valparaíso. Yo cerré los ojos, ¿no? Dije, qué increíble. Me llaman de la zona, justamente donde yo acabo de presentar el libro y donde he empezado a conocer la cocina. Miren, pues una coincidencia, ¿no? Yo puedo haber seguido como... Pero no, yo no creo eso. ¿Saben por qué? Porque uno en la vida tiene que hacer dialogar la razón con la emoción. Si no somos eso, no somos nada. Y en ese sentido nuestro país nos los enseña muchísimo, las culturas nuestras, las culturas tradicionales. Cuando hay la ofrenda a los cerros, a los apus, a los zorjos, a los guamanis que moran en los cerros, cuando tienen que abrir un surco y echar la semilla de la papa. Si él no hace eso, no siente que tiene un porqué, porque él se siente que la naturaleza lo cría él y la naturaleza es criada por él. Si no tenemos ese vínculo recursivo, no tenemos nada, amigos, alumnos, profesores, visitantes. Hay que retomar esa magia que uno tiene con la tierra. La hemos desnaturalizado. Nos creemos superior frente a la naturaleza. Creemos que nos las han hecho para usarla, para cogerla como querramos, sacarle la mugre, meterle más fertilizante, acortar los tiempos transgénicos y sembrar. Si antes habían 8 cultivos en 20 hectáreas, que ahora hay 3 porque eso se vende en el mercado. ¿Y la tierra qué dice? ¿Qué siente si es un ser vivo? ¿Quién lo entiende? ¿El campesino? ¿Cuáles? ¿Los llamados atrasados? ¿O las comunidades y los comuneros tradicionales que hacen posible el orgullo, por ejemplo, del Perú y de muchos de sus países? Esos que tienen que ganarse con el mercado, que le rebajan sus productos. O a veces con cocineros caprichosos, dicen, ¿no? Hay cocineros que dicen, del campo tiene que venir lo que nosotros necesitamos. Es al revés, señores cocineros. Uno tiene que respetar la aparición de la tierra. Hay que querer, hay que respetar. Eso es lo que hay que ofrecer, esa magia hay que ofrecerle al viajero, al que llega cansado, al que quiere tener otra relación, otro vínculo con la tierra. Hay gente por ciento de que tiene esa sensibilidad. Yo no creo que un turista llega a una zona y va a pedir el mismo plato que come, por ejemplo, en Nueva York. Quiere comer lo que le ofrece la comunidad. Pero eso ha pasado en el Perú hace algunos años. Uno iba al interior y nos ofrecía lo que ofrecía la ciudad. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo había una baja autoestima. O porque creían que ese plato iba a agradar más porque se parecía a lo que comía la otra persona y escondía su plato. Y eso es lo que ha pasado con la quinoa. Ahora un grano que está en Europa, está en Estados Unidos, está en Nueva York y se vende bien. ¿Qué le decían? Cultivo de indios o de pollos. Y hoy mismo en el Perú no tiene todavía toda la difusión que tendría que tener. ¿Cuántos miles de años en esos cultivos? ¿Quién los ha domesticado? ¿Quién los ha criado? ¿Quién ha hecho posible su difusión? Y no sabemos todavía todas las bondades extraordinarias que tiene la... Eso hay que ver al turista.
Entonces, ¿qué tiene que pasar? Un cocinero tiene que aprender a hacerlo. Un chico que hace día tiene que saber la historia de la quinoa. Tiene que saber llevarlo de repente al campo de un comunero que lo ofrece, para que ese señor que llega con su cámara o con su grabadora se llene de la magia, del conocimiento y se sensibilice. Y que tenga conciencia que en realidad somos uno solo, que hay que volver a cargar con afecto, con amor, el vínculo con la naturaleza. No desnaturalicemos más aún, no matemos, porque la tierra nos remite a la madre, por eso siempre hay esa analogía. Entonces, ¿qué les puedo decir? No sé si ya estoy en el tiempo, ¿me pasé? ¿Cuánto tiempo tengo? 5. Ya. Finalmente, ¿qué les puedo decir desde el Perú? Que hay un avance, efectivamente. Había preparado algunos cuadros y datos, pero creo que no viene al caso, pero igual los recuerdo. Hay un avance importante en la cocina, lo reconozco. Yo tengo un restaurante hace más de 28 años. Empecé un restaurante cuando me creían que era loquita porque venía de San Marcos, así, y que iba, justo recordamos una cosa, Beatriz, eso, abrí un restaurante que el corazón se me latía porque dejaba la administración pública con mi madre maravillosa que ya no me acompaña, mi maestra y maestra de mi hijo que es chef. Y que empecé así que me mordía las uñas, porque el que no tiene miedo no tiene sentido de la realidad. No hay que tener miedo y tener miedo. El miedo siempre nos mora y es un sentido que estamos pisando la tierra, pero hay que vencerlo. Así empezó conmigo. Yo no era empresaria, yo me he hecho empresaria en el camino, pero estaba convencida por todo lo viaje que había hecho en el interior del Perú, que el Perú tenía maravillas de cosas y que se podían ofrecer en un restaurante. Y así empecé, con toque de queda, había que cerrar antes, a veces me quedaba en la calle porque no podía mover ya el auto, en fin, cosas tremendas, pero no me arrepiento, al contrario, de haber abierto un camino y seguir todavía luchando, ahora con otras propuestas, con otras cosas, como esas cosas chiquitas que les quiero mostrar, para que tengan una idea, y perdonen si les duele la espalda. Miren, esto por ejemplo, es un libro del primer congreso que hicimos regionales de todos los países andinos. Y acá está lo que les digo, que fue una propuesta que se hizo desde la Universidad San Martín de Porres, una propuesta mía, y era de juntarnos los 7 países andinos para diagnosticar cocina y biodiversidad. Porque la cocina no se entiende sin la biodiversidad. Porque la biodiversidad, ¿para qué sirve? Para la cocina, pues. Y si no se entiende ese binomio, no se entiende nada, por empezar de algo central. Ese es uno. Y hemos sido, y esto, si hay acá colombianos, ya miren qué maravilla, la quiero mucho su tierra, chicos. Este es miren, el 2003 empezamos, primero Perú, segundo Chile, tercer congreso Argentina, cuarto congreso Ecuador, quinto congreso fue Colombia. El quinto nos reunimos y seguimos haciendo camino. Caminante no hay camino, o sea, hay camino al andar, se suele decir, ¿no? Este es el quinto congreso, el sexto ha sido en Ecuador hace poquito, y así hemos ido caminando. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué se lo muestro? Porque hay que atrevernos a cumplir los sueños. Y yo cuando empecé a trabajar la cocina con toda mi vida, con toda mi alma, entendí que nos reuníamos en México y luego me fui a Europa, entendí de que todos los andinos somos un solo corazón, una sola tierra, una sola entrega, como diría Neruda. Hay que trabajar juntos, hay que ver lo mejor, lo que tiene el otro, para replicarlo, pero incorporando lo nuestro. Tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos, con nuestras limitaciones, resolver hasta donde se pueda, sacar lo mejor de nosotros. Para que el otro nos quiera, tenemos que aprender a querernos. Y en ese sentido es central también el tema de diagnosticar las cocinas regionales. Y esta es otra serie que hemos empezado también en San Martín, que esto es un modelo para usted, fue muy aceptado en el congreso último que hemos tenido de todos los países que fueron. ¿Esto qué es? Es un pequeño libro, no es un recetario. Este es un libro donde se diagnostica la cocina de las regiones del Perú. Hemos hecho 6 regiones, este es justamente Ayacucho. Miren cómo este libro tiene los colores de la tierra de Ayacucho. Porque así tiene que ser. Y bueno, finalmente, ya hablé demasiado, he dejado lo mejor de mí en ustedes, deseo íntimamente decirles que atrevámonos a soñar, a ser nosotros mismos, que hay que darle al mundo lo que somos porque tenemos vastísima cultura. Muchas gracias.